Hola a todos y bienvenidos, yo soy Esther y te voy a dejar por aquí mis redes sociales para que puedas seguirme y estés al tanto de las novedades. También te voy a dejar por algún sitio de la pantalla la página web para que puedas ver todos los recursos que hacemos, cursos, y si algo te interesa, pues ahí lo tienes. En este vídeo te voy a enseñar un haul de cositas que he comprado para el cole. Voy a ponerte un poco en contexto. Yo soy maestra de extraescolares y trabajo también en un comedor y aparte soy autónoma. Para los que no seáis de España, ser autónomo es trabajar para uno mismo. Cada mes tienes que pagar una cuota y eso te permite pues ser tu propio jefe, como aquel que dice, trabajar para ti. Bueno, gracias a ser autónomo puedo comprar en ciertas tiendas que la gente que no lo es no puede comprar. Y muchas de las cosas que compro pues me cuestan al por mayor, me cuesta el precio mucho más barato. Lo que os voy a enseñar en este haul lo he comprado todo en esas tiendas. Si sois de Valencia y sois también autónomos o podéis comprar al por mayor porque tenéis conocidos que lo sean, os voy a dejar bajo la descripción el polígono donde yo los compro, porque sí, profes, es un polígono entero lleno de tiendas. No en todas puedo comprar porque hay tiendas de ropa, hay tiendas de tecnología, hay tiendas que son tipo supermercado y mi autónomo no me lo permite porque mi autónomo es de docencia, pero hay muchas otras en las que sí que puedo comprar. Y ya os digo que las que sí que puedo comprar hay de todo. Si eres autónomo, te lo repito, si eres profe, autónomo, conoces a alguien que lo sea y le interesa, déjamelo en comentarios. Te voy a dejar también en la cajita de descripción, de nuevo, cómo se llama ese polígono, por si te interesa. Polígono está en Manises, por si eres de Valencia. En este vídeo os voy a enseñar todas las cositas que yo me he comprado y para qué las voy a utilizar, o en su momento para qué pensé que las podía utilizar. Lo primero que os voy a enseñar va a ser lo más grande y van a ser estas cajoneras. Me he comprado esta cajonera de 3 transparente blanca, que es como la que tengo allá arriba, ¿vale? No sé si se verá bien, la tengo allá arriba y mi idea es ponerle, al igual que le he puesto a la otra, os dejaré por aquí alguna foto, unas etiquetas con lo que hay dentro. ¿Vale? Básicamente pues tengo pensado poner dentro folios, por ejemplo, para el Día de la Mujer o para el Día del Libro, cosas así que a lo mejor no se me ocurren muchas cosas o requiere tiempo para buscarlas, y como ya tengo hechas del año pasado, pues como las tengo impresas, las pondré en una fundita, me las guardaré y cuando lleguen esos días pues las sacaré. Que me interesan y me gustan y son adaptadas a la edad de los niños que tengo ese año, genial. Que no, pues me buscaré más. Pero bueno, la base ya la tendré. Para juegos de Navidad, todos los juegos base de Navidad que tengo, que no requieren un vocabulario en sí, no son para estudiar vocabulario como tal, que son más para jugar, pues también. Juegos para el verano, juegos que haces los últimos días de clase, pues las quiero utilizar para eso, para clasificarme este tipo de material. O también para coger dibujos para mis niños que son súper fans de los dibujos, y también pues tener aquí una recopilación de dibujos que a ellos les interese. La otra es exactamente igual pero de colores, ¿vale? Son 3 igual pero esta de colores. Como os he dicho antes, en este polígono hay muchísimas tiendas. Si realmente te interesa y quieres ir, yo te aconsejaría que antes de comprar nada en una tienda, porque si entras a la tienda te vas a emocionar bastante, compararos un poco los precios, porque las mismas tiendas entre ellas hacen un poco la competencia. Entonces, por ejemplo, esta me ha costado 6 euros y esta me ha costado 5 euros. Y no es que esta sea blanca y esta sea de colores, no, también habían de colores y en la otra también habían blancas, es por las tiendas. ¿Qué más me he comprado? Me he comprado un estuche. Bueno, en realidad no me lo he comprado, me lo ha regalado todo mi madre,
porque hemos ido juntas. Pero bueno, me ha regalado este estuche. Este estuche es de 3. Llevaba muchísimo tiempo buscando un estuche que tuviese más de uno. Y este que es de 3, genial. Y todos los que había visto, que eran de este estilo, de 2, de 3, y eso, todos los que había visto se pasaban de los 8 euros, carísimos. Me ha costado 5 euros. Yo creo que está genial. Para tener 3, creo que está genial. ¿Qué más me he comprado? Nunca digas nunca, no iba a comprarme agenda este año. De hecho, tengo un curso de cómo hacer mis agendas digitales. De hecho, tengo hecha mi agenda digital para llevarla con mi iPad. Pero he visto esta agenda y pues no me he podido resistir. Os la voy a enseñar así un poco más de cerca. No me he podido resistir. Me ha encantado. De septiembre a junio, a vista entera. Y yo creo que genial. Yo soy mucho de lo digital, pero es que me ha enamorado. Me ha enamorado. La voy a tener también la digital. Lo sé, voy a hacer una combinación. Otra cosa, esto me la ha regalado mi tía. Esta mochila. Una mochila pues de un tamaño pues normalito, ni muy grande ni muy pequeña, porque yo cuando voy a las extraescolares siempre llevo mochila para llevar todos los juegos y todo lo que lleve. Pero no me gusta llevar ni una mochila muy grande, porque hay veces que me paso. Y tampoco me gusta llevar una mochila muy chiquitita, porque siempre acabo con bolsas. Llevo la mochila y siempre llevo bolsas en las manos. Así que yo creo que esta mochila, de tamaño y todo, genial. ¿Qué más me he comprado? Ah, bueno, sí, más me he comprado. Es que esto ya lo tenía guardado. Como os he dicho, es al por mayor. Y claro, las cosas las compras en cantidades grandes. Me he comprado estas pinzas, a ver si se ven bien, ¿vale? Son pinzas de gatitos. A ver, que se vea bien. Uy, a ver si se ve. Vale, me he tenido que comprar muchas pinzas de gatitos. Y vosotros me diréis, ¿para qué tantas pinzas de gatitos? Pues yo os cuento. El otro día vi una compi de Instagram que utilizaba las pinzas para hacer juegos pues de memoria, de poner las posiciones, de orientación. Os dejaré por aquí el Instagram y la foto que yo vi, os la mencionaré también. Y he visto estas fotos de gatitos y he dicho, pues ¿por qué no? Puedo hacer lo mismo. Y como hay tanta cantidad de gatitos, pues todos los niños pueden hacerlo a la vez. Así que también he pensado en el comedor. Yo suelo dar recompensas si se portan bien, si comen bastante, comen ensalada. Si queréis que os haga un vídeo de cómo gestiono el comedor, también me lo podéis dejar en comentarios. Me encantaría contároslo porque este año he hecho una gamificación en el comedor y me ha funcionado genial. Así que bueno, eso, para dar alguna recompensa a los niños, básicamente. También me he comprado, como os he dicho, es todo en cantidades, que es lo que me para un poquito, porque también pienso, ¿para qué tanto? Pero es que después le voy a sacar uso, así que todo esto, ¿vale? Es una cantidad bastante grande. Son bolsas zip, pero son bolsas zip con forma de tarro. Me ha parecido súper chulo para poder hacer juegos con ellos, para practicar también la motricidad fina, porque abrirlo tiene su telita. Y después pues eso, para practicar juegos. Pon 2 galletas. Yo tengo varios juegos ya impresos y uno de ellos es un tarro con galletas. Pues esas mismas galletas las puedo reutilizar para estas bolsitas. Pon 2 galletas, mete 2 galletas, comprueba que hay 2 galletas, ¿vale? Se me había ocurrido para eso. Las bolsas son bolsas normales, de las que utilizarías para meter, pues no sé, los frutos secos, las chuches. Pero bueno, a mí me ha parecido súper chulo con la imagen del tarro para hacer este tipo de actividades. Si se te ocurre alguna actividad con estas bolsitas, me encantaría que me la dejaras en comentarios. Compartir es vivir.
Y pues nada, esto también. Y después me he comprado, creo que ya finalmente, de lo que es tema material y recursos para el cole, muchos ojitos. ¿Cuántas veces hemos ido al cole a hacer alguna manualidad con ojitos y se nos han quedado cortos? Porque si le dices a un niño, toma, pon ojos, te lo va a llenar todo de ojitos. Pues bueno, yo he comprado en cantidad. Son estos ojitos de aquí, que tienen sus pestañas, que son de colores. Y también muchísimos. Pero bueno, sé que los voy a matizar. Y después también me he comprado, que eso sí que no os lo puedo enseñar porque ya lo tengo puesto. Me he comprado una lámpara, un flexo que me hacía falta. Y una hucha que me ha regalado mi tía para que ahorre para las vacaciones. Y nada, no me he comprado nada más. Esto ha sido lo que me he comprado esta vez. Nada, espero que os haya gustado, que os haya dado también alguna idea. Y si queréis que os lleve algún día conmigo, lo he pensado, pero después me da un poquito de vergüenza ponerme con la cámara. Pero si os gustaría que os enseñase esos almacenes, porque son almacenes enormes, también me lo podéis dejar en comentarios, darle like al vídeo para que yo lo sepa. Y el próximo viaje que vaya os lo enseño. Ya os digo que son tiendas enormes en las que hay prácticamente de todo. Y para profes, que nos encanta la papelería, hay muchísimos. Para hacer detallitos a los niños en los últimos días de clase, también muchísimas ideas y súper bien de precio. Y eso, si queréis que os haga algún vídeo enseñándoos cómo son esos almacenes, también me lo podéis dejar en comentarios. Y pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Como os he dicho antes, si se os ocurre algún juego más para hacer con este tipo de material, me encantaría que me lo dejarais en comentarios. No olvides suscribirte también a mis redes sociales, que te las vuelvo a dejar por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo.